Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy me encuentro aquí para explicarles el desarrollo de la guía número 1 concerniente al tema de procesadores de texto y manejo del teclado, que pues en nuestro caso nos enfocaremos en eh, Microsoft Word. Antes de iniciar, recordarles, chicos, que estas actividades en su mayoría las deben realizar en el cuaderno de informática y enviarla pues al respectivo correo del docente. Entonces, empezando en la guía sobre procesadores de texto, tenemos un poco de la historia de Word, ¿cierto? Que empieza cuando en 1981 empezaron la creación de este programa bastante conocido hoy en día. Pero pues fue hasta el 1983, cuando salió la versión 1 y salió pues para el programa para el sistema operativo de MS-DOS y en su versión de los computadores Mac. Más adelante se fue perfeccionando y fue saliendo versiones paralelas para cada una de ellas en Word, perdón, en Windows y en Mac. Hubo un poco de versiones para MS-DOS, que fue un sistema operativo pues bastante revolucionario para su época, pero pues terminó en el año 93 cuando finalizó su comercialización. Entonces aquí tenemos cada una de las versiones que hubo, tanto para MS-DOS, para Mac y pues para Windows, que es el sistema operativo que nosotros encontramos actualmente en nuestros hogares y en las salas de informática. En la versión del 97 es importante destacar aquí a Clippy, que fue un asistente, pues un gancho de clip, que fue un asistente que nos ayudaba a muchas tareas que nosotros teníamos y les podíamos hacer preguntas y nos hacía una orientación. Hoy en día, pues vemos esto mucho más evolucionado en Siri, que es el asistente para Mac y pues otros asistentes similares. Después de eso, aquí tenemos cada uno de los logos o cómo era su apariencia inicial, pues hasta la fecha actual que vamos en la versión 2019. ¿Listo? Tenemos la ventana inicial de Word, ¿cierto? Con sus elementos descritos que ya más adelante veremos en un documento de Word. Después de eso, tenemos las actividades, donde en la primera, de acuerdo a esas diferentes versiones de MS-DOS, Mac y Windows, ¿cierto? Tenemos o unas frases, ¿cierto? O unos años o unas palabras relacionadas con unos textos desde la A hasta la Q, es decir, 17 puntos, ¿cierto? Donde tenemos que mirar, por ejemplo, mejoras en el corrector ortográfico para hacerlo más inteligente. Entonces, todas estas opciones las encontramos en toda la historia de Microsoft Word, ¿cierto? Entonces nos vamos a dirigir, vamos a buscar pues en dónde se nombran esto y con cuál de las versiones se relaciona. ¿Listo? Y así sucesivamente para las 17 versiones. En el caso de la M, vemos que está la M y hay un espacio y pasa la N. Pues esto quiere decir que la palabra completa es versión más reciente del procesador de texto para Macintosh, ¿cierto? Entonces toda la M, pues son estas dos filas y se relaciona con una de las de aquí al frente. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a pasar a la guía, a las diapositivas, para explicarles lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, tenemos las diapositivas de procesadores de texto, esto para sexto en el tercer periodo, la primera de dos actividades que se van a realizar en este periodo. Entonces, para la historia de Word, como les decía, ustedes ya tienen en el documento toda la información necesaria para hacer el punto 1 y el punto 2. Más, sin embargo, si ustedes lo quieren completar, aquí les dejo 3 enlaces diferentes donde pueden consultar información
acerca de este tema para los que deseen ampliar esta información. Ahora, vamos a hablar de la ventana de Windows, de Word, perdón. En pocas palabras, la ventana principal se puede definir como la que facilita la visualización, edición, creación o redacción de textos. Entonces, el usuario cuenta con la posibilidad de diferentes fuentes. Cuando nos referimos a fuentes, nos referimos a la letra, ¿cierto? Al tipo de letra, al tamaño, al color, al grosor, si es negrita, si es cursiva. Con todo eso nos referimos a las fuentes. Pero sumado a eso, pues versión a versión se ha ido mejorando y se han ido agregando nuevas utilidades, como por ejemplo, nosotros podemos agregar fórmulas o ecuaciones matemáticas, podemos agregar tablas, podemos agregar cosas como figuras, imágenes y pues podemos mejorar la apariencia de nuestra ventana para hacerlo mucho mejor. El que desee también complementar esto, aquí también les voy dejando enlaces para que lo puedan ver. Entonces, pasamos un momento a la parte de Word. Entonces, vamos a abrir aquí un documento. Y aquí entonces encontramos la presentación de Word, ¿cierto? Este es un Word para Mac, pero las versiones son muy similares, ¿cierto? Tenemos una serie de pestañas, ¿cierto? Que cada una de ellas contiene unas herramientas. Ya las vamos a explicar. Entonces tenemos inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias y demás, ¿cierto? Tenemos los botones de minimizar, maximizar y cerrar, ¿cierto? Tenemos guardar el documento, guardar el documento, imprimir el documento, retroceder, ¿cierto? O borrar una acción que hemos hecho, o rehacer, que es volver a que aparezca nuevamente una información que habíamos borrado. Aquí tenemos algo muy importante para de pronto personas que principalmente tienen problemas de baja visión o son personas eh, con dificultades para acceder a un computador de forma normal, y es que tenemos la opción de dictar, ¿cierto? Aquí nosotros escogemos el idioma en el que deseamos trabajar, pues en nuestro caso el que más se nos asemeja es el español de México, y lo que vamos a hacer es que activamos el micrófono y empezamos a hablar. Eso sí, tenemos que tener una buena dicción o una buena pronunciación para que nuestras palabras el programa las reconozca adecuadamente y empecemos a hacer la redacción. ¿Listo? Em, Como les decía, entonces también tenemos una barra aquí lateral para subir, para podernos desplazar, subir o bajar, ¿cierto? Esto de forma vertical. Y aquí en la parte inferior, cuando nuestro texto se sale de la pantalla, entonces también tenemos una de forma horizontal, pues para poder hacer estas modificaciones. Aquí también en la pantalla contamos con unos elementos en la barra superior donde nos va indicando el número de páginas que llevamos, en cuál página estamos, cuántas palabras tenemos, el idioma que utilizamos y la disposición de nuestro texto. También aquí tenemos ampliar o disminuir, ¿cierto? Nuestro documento, pues para nuestra facilidad, y esto nos ayuda a mejorar. Entonces, aquí tenemos la ventana de inicio que en su mayoría de elementos nos facilita el manejo de las letras, ¿cierto? Donde, por ejemplo, eh, vamos a escribir un texto, ¿cierto? Y con estas herramientas en el inicio, nosotros podemos cambiar el tipo de letra, ¿cierto? Podemos aumentar o disminuir el tamaño, podemos cambiarle su color, ponerle el color que deseemos. Si lo queremos, lo podemos subrayar, ponerlo en negrita y demás. Aquí tenemos la parte de viñetas, numeración, centrar o justificar el texto, pintar toda la página. Por ejemplo, vamos a pintarla aquí. Bueno, en esta parte nos pinta solo el texto que estamos coloreando, ponerle un recuadro donde nosotros deseemos, diferentes tipos de
organización de nuestro texto. Aquí en estas otras ventanas tenemos para insertar todo lo que sea insertar. Podemos agregar tablas, podemos agregar imágenes, podemos agregar formas como círculos, cuadrados, flechas y demás elementos. Podemos agregar iconos, podemos agregar gráficos, ¿cierto? Ya es dependiendo de nuestra necesidad. Podemos insertar Wikipedias, podemos agregar cuadro de textos, convertir nuestros textos en WordArt, es decir, darle una animación mucho más grande como para una presentación, insertar símbolos, insertar ecuaciones. Aquí podemos dibujar con trazos propios, ¿cierto? En esta parte de diseño es todo lo que tiene que ver con nuestro documento para mejorarlo, cambiar el título, ponerle bordes, ponerle marca de agua, que es una imagen o un texto en el fondo de nuestro documento, que pues lo hace que sea único. También tenemos la disposición, que son las márgenes de nuestro documento, si es de forma horizontal o vertical, el tamaño de nuestra hoja, carta, tamaño oficio, la cantidad de columnas que deseamos. Sangría es el espacio que hay entre el borde de la hoja y el inicio de nuestro texto. Referencias, pues ya esto es un poco más avanzado, que es cuando nosotros estamos haciendo un documento, un trabajo de grado, un artículo y demás, pues nosotros podemos insertar todas estas citas. Y otras opciones pues más poco conocidas que también nos ayudan muchísimo con el documento. Esto para que puedan desarrollar el punto 3, chicos, que tiene que ver con la ventana inicial de Word. ¿Listo? Dejaré de compartir aquí y volveré a las diapositivas donde, entonces, el siguiente punto es que ustedes tienen que crear unos objetos inanimados. En esta diapositiva les muestro a ustedes 3 objetos inanimados que estamos utilizando acá. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol que pues sabemos que es un ser vivo, pero es inanimado porque no tiene movimiento. Y entonces aquí, para hacer una especie de caricatura, utilizaron el árbol como si fuera una persona o un objeto animado y le dieron vida. De igual manera, aquí tenemos una rosa y le dieron vida, y aquí un pedazo de tronco o de leña, ¿cierto? Que también le dieron vida. Ejemplos muy útiles para ustedes como objetos inanimados es, por ejemplo, en la película de La Bella y la Bestia, todos los elementos que rodean el castillo de la bestia son objetos inanimados. Tenemos un candelabro, tenemos un reloj, tenemos una tetera, tenemos un pocillo, ¿cierto? Todos esos objetos inanimados, pues los volvieron animados y son los que ustedes necesitan inventar, ¿cierto? No pueden utilizar estos que les estoy mostrando, los tienen que inventar pues para hacer el trabajo del cuarto punto. Otros objetos inanimados que ustedes encuentran muy seguido es en el de El extraño mundo de Gumball. Ahí ustedes encuentran bastantes objetos inanimados que les pueden servir de ejemplo para que puedan crear los suyos. Después de eso, ustedes tienen que hacer unos trabajos en una aplicación. Para las personas que tengan computador o tableta, pues en ellos ya está incluido el, el Microsoft Word y pueden trabajar. Los que no, aquí les estoy presentando unas aplicaciones que ustedes pueden descargar o trabajar en su celular y desde ahí pueden hacer los trabajos que requieran. Entonces, el más utilizado es Google Docs, ¿cierto? Para todas las personas que tengan Google Play, ahí lo pueden descargar. También está WPS y tenemos otras opciones como Office Suite y Smart Office, ¿cierto? Son herramientas pues que obviamente van a tener unas limitantes, pero les van a permitir hacer el trabajo. Aquí en la parte inferior, vuelvo y les repito, les dejo unos enlaces para si quieren ampliar las actividades. ¿Listo? Como les decía, entonces aquí tienen las actividades que tienen que hacer. El primero es con los 17 conceptos que están tratar de unirlos. En el segundo es crear un crucigrama, ¿cierto? Recuerden que en el crucigrama, pues, tienen que hacer las pistas y en el crucigrama están
las respuestas a cada una de esas pistas. Y van a realizar un dibujo, sea del logo, sea de alguna imagen que relacione con eso. Van a dibujar la ventana de Word, que ahí está en la guía, y sumado a eso se las acabo de escribir. También están las versiones de Word para que puedan hacer la línea de tiempo, que eso sí lo deben hacer ustedes. Y también se las presento en unos de los enlaces que les comparto ahí. Los tres personajes inanimados, ya les expliqué qué deberían hacer. En Word vimos que se utiliza Clippy, que es el ganchito de clip, donde ellos lo animaron pues, para que sirviera asistente. Tienen que crear una historieta, ¿cierto? Y en el computador, en el celular, en la tableta, en cualquier dispositivo, van a hacer un cuento con esos personajes y pues sobre una historia familiar de ustedes. ¿Listo? También, sumado a eso, chicos, aquí les dejo unos videos tutoriales por los que aún tengan algunas dudas. Pueden con estos videos consultarlos y ayudarse para su trabajo. Por último, chicos, les recuerdo, a pesar de que en la guía está, les recuerdo que las fechas de entrega son de esta primera actividad hasta el 25 de septiembre a mediodía. Todo lo que se envíe después de esa fecha será calificado como plan de mejoramiento. Entonces tengan mucho cuidado y adecúen su tiempo para que puedan cumplir. Recuerden que lo deben enviar en documento de Word, en PDF o en imágenes, dependiendo de la forma en que lo hagan, con las fotos al derecho, es decir, de forma vertical para poderlo leer, no fotos de cabeza, con todas las fotos numeradas en la parte superior, secuenciales 1, 2, 3, 4, 5, las que necesiten, y marcadas página por página con su nombre completo y el curso. Revisen antes de enviar el correo que estén adjuntando el trabajo de informática y no me manden a mí el de matemáticas, el de sociales, el de pensamiento. Recuerden que va en el correo, ¿para quién? Pues para dieferuc@gmail.com. En el asunto, su curso, sus apellidos, sus nombres, la materia y la actividad. En este caso, actividad 1. En el cuerpo del correo van a adjuntar los documentos o las imágenes que tienen. Les repito que no se reciben trabajos por WhatsApp y cualquier duda e inquietud con todo gusto se las responderé en los horarios de 7 a 12 del día. Fuera de estos horarios no les responderé trabajos para que por favor lo tengan en cuenta. Todos los puntos deben estar bien desarrollados, con los dibujos bien hechos, coloreados, bien organizados que representen el trabajo de todo un periodo. ¿Listo? Les recuerdo que hay plazo hasta el 25 de septiembre a mediodía y lo deben enviar al correo dieferu@gmail. Para no demorarlos más, chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les quede muy clara la actividad y muchas bendiciones.